Le damos la bienvenida una vez más aquí, hoy día en nuestra clase, aquí en el Talmud TH 112 sobre las doctrinas de la Biblia, la doctrina de salvación. Y si te recuerda que hemos estado ya por varias clases hablando de la unión con Cristo. Esa es la doctrina número 16 dentro de las doctrinas de la salvación, hablando de la doctrina sobre que la unión con Cristo. Ahora llegamos a la siguiente pregunta para dirigirnos, mis hermanos, y comprender un poquito más qué significa la unión con Cristo con otra pregunta. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa permanecer en Cristo, mis hermanos? Abre sus Biblias en Romanos capítulo 1, por favor. No, perdón, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahora, hacerme esta pregunta. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Bueno, esta palabra permanecer es vivir, ¿no? Vivir es continuar o mantener. Continuar o mantener. Por lo tanto, permanecer en Cristo es vivir en Él, mantenerse en Él, en la persona de Cristo. Ahora, cuando una persona es salva, realmente salva, genuina, una salvación, tiene una fe salvífica que se ha mostrado, se ha manifestado y es realmente regenerado, nacido de nuevo. Él o ella se describe como estando en esta frase en Cristo, en Cristo. Esa es la frase que se usa. Unión con Cristo la unión con Cristo es en Cristo. Permanecer en Cristo es en Cristo. Ser regenerado es en Cristo. Ser salvo es en Cristo. Nacido de nuevo es en Cristo. En Cristo, mis hermanos. Manteniéndose seguro en una relación permanente. Esto no es algo provisional, porque la salvación no depende de nosotros. Más bien, la salvación nunca fue iniciada por nosotros. La salvación es algo que Dios ha iniciado. Y Él es el que lo viene a iniciar, el que lo viene a realizar, el que lo sostiene, lo mantiene y lo consume. En Romanos capítulo 8, mire lo que Él dice en versículo 1. Te dije que abriera su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1. Mira lo que Él dice. En Romanos 8, 1 Él dice, por consiguiente, no hay ahora ¿qué? Condenación. Me encanta eso. Pero ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Jesús, en Cristo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Permíteme. Te lo voy a mostrar en otro pasaje que ya tú conoces. 2 Corintios capítulo 5. Y mira lo que él dice en subrayar la parte ahí en Romanos 8.1 donde dice en subrayar esa parte en Cristo. Ahora en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está ¿qué? Si alguno está ¿qué? En Cristo, subrayar en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, mis hermanos, y aquí son hechas nuevas. Es importante leer cuántas veces las escrituras nos dicen nosotros, mis hermanos, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Mire bien. Por lo tanto, permanecer en Cristo, mis hermanos, es un grado, no es un grado especial por la experiencia cristiana, mis hermanos. Disponible solo para unos pocos. No. Mira. Sino que es la posición de todos los verdaderos cristianos. Esa idea que este hermano está más ungido que el otro hermano y que este hermano es más salvo que el otro hermano. Mira, esos son ridículos. Son cosas ridículas, mis hermanos. No tiene sentido. Para todos los verdaderos cristianos o verdaderos creyentes, mis hermanos, su permanencia en Cristo es permanente. Mira bien. La diferencia entre aquellos que permanecen en Cristo y quienes no permanecen en Él, mis hermanos, es la diferencia entre los salvos y los inconversos. Cuando uno dice que Él es salvo y reconocido que Él es salvo,
Está diciendo que es una persona salvo eternamente, siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, porque no existe la salvación temporal provisional. El permanecer en Cristo se enseña bien claro. Bien, abre su Biblia en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. En 1 de Juan capítulo 2, mira lo que él dice en versículos 5 y 6, donde es sinónimo con otra palabra que es conocer. Sinónimo con otra palabra que es conocer. De la misma manera, permanecer y en Cristo dice la misma cosa. Ahora hay otra palabra, conocer. So, note bien que cada autor en el Nuevo Testamento tenía quizás una frase distinta, una otra manera de decir la misma cosa. Mira. So, en 1 Juan capítulo 2, ven lo que dice versículos 5 y 6. ¿No? Dice, pero el que guarda su palabra, en él, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que él permanece en él, debe andar como él anduvo. Así no es. Debe andar como él anduvo, ¿no? Mira lo que está haciendo. Ahora, note el versículo 5 por un momento. Me quiero detener aquí un momento porque tú sabes que yo doy muchas clases teológicas, mis hermanos de doctrina, y estoy entrenando pastores por toda parte del mundo. Y cuando yo voy a esos países y tengo mis conferencias, y en una de ellas me recuerdo muy bien que había un pastor que quería discutir el asunto. Y él puso una condición, una cualitativa, en versículo 5. Mira lo que dice. Y esto es lo que hacen muchas personas hoy día. Quizás no lo hacen de la misma forma, pero los resultados son igual. Y le ponen una condición al versículo 5. Versículo 5. 1 Juan capítulo 2. Mira lo que dice. Él dice, pero el que guarda su palabra, esta es la condición. En él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Eso es lo que está diciendo. Y le pregunté al pastor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Bueno, aquí dice, pero es la condición. Si tú guardas su palabra, la palabra de Dios, en ti verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Él puso una condición en versículo 5. Yo dije, bueno, eso estaba escuchando. Y el que dice que permanece en él debe andar como anduvo. Él dijo, tomó versículo 6. Si tú dices que tú permaneces en él, tú debes andar como él anduvo. En versículo 5, principiando versículo 5 y principiando versículo 6, él puso una condición hombre céntrico. Si el hombre hace esto, luego Dios hace esto. Dije, mira, eso le estaba escuchando yo y le brindé todo el respeto y estaba escuchando a él. Y ya me estaba explicando esto. Y él dijo, ¿qué tú piensas? Yo dije, bueno, yo no vine para entrar en un argumento, un debate contigo. Pero tú me estás haciendo una pregunta, ¿qué es lo que yo pienso? Dije, primeramente, mis pensamientos son insignificantes. 2, mis sentimientos son insignificantes. No te puedo hablar de mi punto de perspectiva, de mis pensar o de mi sentir. Pero gramáticamente, si es que tú crees que la gramática existe, es principiando el versículo 5 y versículo 6, mis hermanos, no es una condición de parte del hombre para que Dios pueda actuar. Gramáticamente no, así no está escrito. ¿Cómo está escrito? Es un hecho. Es un ya. Es un dato. Es un hecho. Es una realidad ya, punto. En otra palabra, la persona no inicia algo para que Dios pueda hacer otra cosa.
Lo que está diciendo en versículos 5 y 6, principiando los dos versículos, mis hermanos, gramáticamente en griego, porque esto fue traducido a español. Dije, mira, lo que está diciendo aquí es que esta es la realidad, la consecuencia de. Dice, pero el que guarda su palabra en él, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. So, él está declarando algo que ya es, no lo que puede ser. O ojalá existe la posibilidad que puede suceder. Mira. Por esa razón, si no lo sabe, aquí en nuestra bandera, mis hermanos, del Talmud, si tú te fijas bien, en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, ¿qué es un Talmud? La palabra Talmud, mis hermanos, es una palabra en hebreo, que es una palabra hebrea la cual significa un verdadero discípulo en hebreo. Un verdadero discípulo que desea ser lo que el rabí es. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mira. So, cuando nosotros estamos hablando de qué significa permanecer en él, está hablando de una unión con Cristo, mis hermanos. Otra vez. Regresa al versículo 5, por favor. Tomamos el tiempo, porque aquí donde se levanta un montón de argumentos, mis hermanos, que si tú le prestas atención, mis hermanos, debemos de prestar atención cómo la gente no está diciendo la cosa. So, le estaba explicando, mire, hermano, si nosotros entrar en una polémica y en un argumento, pregunta, ¿podemos hablar? Vamos, baja la voz, baja la temperatura, y vamos a ver lo que dice literalmente el versículo. Mire bien. Regrese conmigo, 1 Juan capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero el que guarda, mire bien, la palabra guarda, mis hermanos, en griego es la palabra terreo, T-E-R-E-O, terreo, ¿okay? En griego. Mis hermanos. Y esa palabra significa guardar de pérdida o daño. Guardar de pérdida o daño. Dice, pero el que guarda, el que terreo su palabra en él verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Ahora mira lo que dice el versículo 6. El que dice que permanece, ¿no? El que permanece es la palabra en griego meno, la palabra permanece, meno. Meno es M-E-N-O en griego, ¿no? Y esa palabra significa quedarse en un lugar o una relación. Quedarse en un lugar o una relación. Al principio suena que esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es lo que yo tengo que hacer. Bueno, si yo lo tengo que hacer, en ese caso mi salvación es por mis méritos. No sé qué méritos yo tengo, pero es por mis méritos, ¿no? Y que si yo tengo suficientes méritos para ser salvo, mis hermanos, Cristo no tuvo que morir por mí. Mira. Eso dice, ahora, más adelante en este mismo capítulo, porque hay una pauta, que hay un patrón establecido. Dice, más adelante en el mismo capítulo, Juan compara este concepto mantenerse en el Padre y en el Hijo con el tener la promesa de la vida eterna. Mira, vete en este mismo capítulo 1 Juan, capítulo 2, versículo 24-25. Y mira lo que dice el versículo 24-25. En cuanto a vosotros, dice, que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo oíste desde el principio, permanece en vosotros, y vosotros también permanecieres en el Hijo del Padre, y esta es la promesa del Hijo mismo, del mismo Hijo Dios, la vida eterna. Ahora, la palabra meno, ahí, otra vez en versículo 24, ¿no? Dice, en cuanto a vosotros, el que permanezca, meno, ¿no? Que quiere decir quedarse en lugar o relación. Ahora, la frase de permanecer en Cristo describe una íntima
y una estrecha relación, no solo un conocimiento superficial. Esto es algo donde Cristo tuvo que invadir mi vida. Si yo extiendo la mano a la mano de Dios, esto no depende de mi fuerza, de mi capacidad, de mi habilidad de tomar la mano de Cristo y no soltarla. Primeramente, yo no tengo la capacidad de hacer eso. Nadie tiene esa capacidad. No, depende de que Dios esté en su mano hacia nosotros, mis hermanos. Y depende de su divina, omnipotente fuerza y voluntad de mantenernos. Él no, mira, Dios no nos suelta. Él es omnipotente. Él ha decidido lo que Él va a hacer con nosotros. Ahora nosotros, a lo contrario, tenemos solamente suficiente capacidad, fuerza por X tiempo. Y luego se nos va a debilitar la mano. Sobre esta frase, en Cristo, mantenerse, permanecer en Cristo, describe de una íntima, estrecha relación, no solo un conocimiento superficial. Mis hermanos, está hablando de lo que Dios, del punto de vista de Dios, mira bien. Vete conmigo en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Mira lo que él dice, Juan, vamos a ir aquí en Juan capítulo 15, por favor, del versículo 4 al 7. Mira, porque aquí en Juan capítulo 15, versículo 4, Jesús le dice a sus discípulos que tener la salvación es esencial. Utilizando la imagen de los pámpanos unidos a la vid, ¿no? Esa es la imagen que está usando, ¿no? Y sin esa visión, mis hermanos, y sin esa unión, sin esa unión vital con Cristo que ofrece la salvación, no puede existir la vida ni la productividad, mis hermanos. Mira bien. Vamos a Juan capítulo 15. Te quiero mostrar. Juan capítulo 15, versículo 4, 5, 6 y 7. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Ahora mira lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ahora, regresa conmigo al versículo 4. Permanecer. Menor. Al fin del versículo 4. Permanece, menor, en la vid. Así tampoco en vosotros, si no permanecéis, menor. Mira bien. Eso tenemos 3 veces, menor. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, y el que permanece, menor. Vete al versículo 6. Si alguno no permanece, menor. Mira lo que dice el versículo 7. Si permanecéis, menor. En mí y mis palabras permanecen en vosotros, menor. Son 7 veces él dice quedarse en el lugar, ¿ok? O relación. Ahora, pregunta. ¿Quién es el que inicia la relación? ¿Quién es el que sostiene la relación? ¿Quién es el que mantiene la relación? ¿Y quién es el que consume la relación? ¿Vos o Dios? Yo no estoy aquí para jugar como te he dicho, el juego de palabras. Mi pregunta es, ¿quién permanece? ¿Quién es el que inicia, el que sostiene, que mantiene y que consume? Dios. Dios. Eso no depende de ti. Obviamente tú tienes un papel que jugar aquí. Yo comprendo eso. Pero mira,
Déjame mostrarte. En otro lugar, vete a Colosenses capítulo 1. Y en Colosenses capítulo 1, mira lo que él dice en versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Mira lo que él dice. Porque en otros lugares, mis hermanos, la Biblia compara esta unión en Cristo, mis hermanos, con la de la cabeza y el cuerpo. ¿Ve? Es otra manera de decir la misma cosa, mis hermanos. Ahora, el cuerpo, mis hermanos, no se aferra a la cabeza. Ya está unida. El cuerpo no agarra la cabeza, oh, no se me va, y lo está deteniendo todo el día por si acaso se le va a caer de los hombros. No, 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 no. Ya es un hecho. Mira lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es que la iglesia. Y él es el principio y el primogénito de entre los muertos, a fin de que el que tenga en todo, de que él tenga en todo la primacía. Existen pruebas, mis hermanos, por supuesto, mis hermanos, de que uno permanece en Cristo, es decir, pruebas de que uno es verdaderamente salvo o no solo se está fingiendo, mis hermanos. Seguro que sí que hay pruebas. Eso está bien claro, mis hermanos. Mira, regrese conmigo a Juan capítulo 15. Yo creo que por eso yo creo que esta parte requiere que nosotros tomamos más tiempo en entender. Estas pruebas que existen incluyen, uno, la obediencia a los mandamientos de Cristo. Número uno, la obediencia a los mandamientos de Cristo. Mira lo que él dice en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardáis, te reo, mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado, te reo, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Wow. So, el ser humano aquí, él intenta guardar y permanecer lo mejor posible a través de qué? Obediencia. Pero en este lado está Dios guardando, terreo y permaneciendo menor. So, Dios el que nos está jalando, por decirlo así, a nosotros a ese estado de obediencia. Él no dice, bueno, primeramente sé obediente y vamos a ver si tú puedes. No funciona así. Tengo otra escritura. Vete a 1 Juan capítulo 3. Y en 1 Juan capítulo 3, mira lo que él dice, versículo 24. 1 Juan capítulo 3, versículo 24. Mira lo que él dice. El que guarda, terreo, sus mandamientos permanece, meneo, en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece, meneo, en nosotros. ¿Cómo? Pero mire la última parte. ¿Qué dice? En nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios no nos dejó a nosotros a las solas para intentar. No, hombre. Nos apoderó. Nos equipó. Nos dio la facultad necesaria, que es la persona del Espíritu Santo, para llevar a cabo esto. Terreo. Guardar de pérdida o de daño. Él nos guarda de pérdida y de daño. Menor, quedarse en un lugar o una relación. Nos da la capacidad de hacer eso. Porque las solas no podemos, mis hermanos. La otra cosa, número 2. Es seguir el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Mira. Regresa conmigo en 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Y en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, mira lo que él dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? ¿Te recuerdas? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
quedarse en un lugar, una relación. El que dice que, pues mis hermanos, pero si yo no tengo la capacidad de mantenerme y permanecer, y es Dios que te hace la obra, ¿cómo es posible que yo no voy a andar como él anduvo? Este es un rasgo, una característica, una evidencia que yo soy salvo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Abre su Biblia, primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Mira. Número 3. El vivir libre del pecado habitual. Vivir libre del pecado habitual. Ahora, tú y yo sabemos que es imposible no pecar. So, no vamos a discutir eso, porque no tiene sentido hacerlo. Pero, ¿pecamos? ¿Pequemos? Seguro que sí. ¿Y buscamos qué? El perdón de Dios. ¿No es cierto? Ahora. Pero vivir habitualmente en pecado es otro asunto. En 1 Juan capítulo 3, mira lo que dice el versículo 6. 1 Juan capítulo 3, versículo 6 dice: todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Está hablando de pecar habitualmente, no solamente un pecado aislado. Porque todo el que permanece, quedarse en un lugar, una relación. Bueno, en el caso, ¿la relación depende de mí o depende de Dios? ¿Depende de mí o depende de Dios? ¿Depende de ti o depende de Dios? Esa respuesta determina lo que tú crees. Porque si depende de mí, escuchadme bien, no se me venga a molestar. Pero si depende de mí es porque yo no creo que Él es soberano. Yo no creo que Él está en control. Yo no creo que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Yo no creo, más bien, yo creo muy poco de Él. Y sabes, y si eso es cierto, ¿y por qué murió Cristo en la cruz? Por nosotros. Para regalarnos una oportunidad. Así lo dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que no se pierda, pero más tenga una oportunidad para tener vida eterna. Así lo dice. Así no dice eso. Ni está insinuado, por favor. No dice eso, mis hermanos. Mira, la conciencia de la presencia divina dentro de la vida de uno, mis hermanos. Escúchate, la conciencia de la presencia de la persona, de la presencia divina dentro de una persona, mi hermano, es lo que nos está dirigiendo a nosotros en nuestra vida. Yeah. Vete a primera Juan capítulo 4. Primera Juan capítulo 4. Vamos, versículo 13. Primera Juan capítulo 4. Versículo 13. Mira lo que él dice. En esto sabemos que permanecemos nos quedamos en un lugar, en una relación. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. La tercera persona de la Trinidad es la persona que está manejando, mis hermanos, y está, mis hermanos, asegurando el terreno y el el guardar y el permanecer en la relación que nosotros tenemos con el Todopoderoso Señor de Gloria. Amén.